Hola chicos, ¿cómo me les va? Entonces vamos a hablar en esta clase de filosofía de una parte que me parece a mí bastante interesante y que no la hemos de pronto visto con detenimiento, es el pensamiento político de Platón. Eh, Como ustedes bien saben, los griegos tenían un sistema de organización social que era la ciudad-estado independiente, es decir, como decir un país hoy en día, pero en pequeñito. Cada ciudad tenía su propia forma de gobierno, tenía sus propias leyes, estaban los ciudadanos de la polis. Recordemos que ciudadanos no era todo el mundo. Los griegos se dice que en ningún lugar en la historia se practicó tanto la democracia como en la antigua Grecia, pero sin embargo hay que tener en cuenta que para los griegos no todo el mundo era ciudadano. Por ejemplo, solo era ciudadano aquellos hombres mayores de 21 años, eh, nacidos en la polis, de condición libre y propietarios. ¿Por qué de condición libre? Porque Grecia era una sociedad esclavista, o sea que los esclavos, las mujeres y los niños y también los extranjeros no tenían condición de ciudadanos, es decir, habitaban en la polis, vivían en la polis, trabajaban en la polis, pero no tenían opinión en los asuntos de gobierno, solamente aquellos hombres que formaban parte de la clase política de la polis, que era el ciudadano. Entonces, em, bajo este concepto de democracia que hay ahí, pues es que Platón desarrolla su pensamiento político. Tengamos en cuenta, ustedes me dirán, oiga, pero ¿por qué dice usted que en ningún otro lugar en la historia se ha practicado tanto la democracia como en la antigua Grecia, si solamente eran unos pocos los que formaban parte de la ciudadanía y que tenían voz y voto político? Y hoy en día practicamos más la democracia porque tanto las mujeres como los hombres y todo el mundo puede participar de la democracia. En esencia, aparentemente la democracia nuestra no es tan democrática como la de la antigua Grecia. ¿Por qué razón? Porque se dice que en Atenas aproximadamente hacia la época de Platón habían 100.000 habitantes en la ciudad de Atenas. Los 100.000 habitantes, pónganle ustedes que 10.000 cumplieran la condición de ser hombres ciudadanos. Entonces, el representante oficial de la ciudad, para tomar cualquier decisión, primero tenía que discutirla con esos 10.000 ciudadanos a ver si estaban o no de acuerdo. Tenían que debatir las propuestas de gobierno, las leyes, en fin, todo lo determinado con lo político de la polis entre todos esos 10.000 ciudadanos. Y ahí sí tomaban una decisión. Hoy en día aquí en Bogotá somos 9 o 10 millones de ciudadanos y la alcaldesa se encierra ya con 10 o 20 personas que son su equipo de gobierno y entre esas 20 personas toman la decisión por los 9 millones de ciudadanos, cosa que no sucedía en la antigua Grecia. Entonces, por esa razón se dice, aunque no todo el mundo formaba parte o en condición de ciudadano de la polis, no obstante, pues, la democracia sí era, por decirlo, valga la redundancia, más democrática. Entonces, continuemos. Bueno, entonces, digamos que Platón habla sobre su pensamiento político en un diálogo muy conocido que se llama La República, aunque posteriormente, pues en otro diálogo ya de vejez que se llama Las Leyes, también habla de política, pero es como unos comentarios o una extensión que hace unas aclaraciones de lo que previamente había discutido en su diálogo La República, y es uno de los más conocidos. Platón dice, bueno, entonces, vamos a buscar cuál es la ciudad-estado ideal. Recordemos que vivió hacia el 429 más o menos antes de Cristo. Él nace y vive más o menos como hasta el 350 y algo antes de Cristo. Él le tocó vivir una época muy complicada en Atenas que llamó el gobierno de los 30 tiranos. Es decir, la ciudad venía en pleno declive, había mucha corrupción, cualquier parecido con Colombia es pura y mera coincidencia. Y entonces dice, bueno, vamos a buscar el gobierno para una ciudad-estado ideal. ¿Cómo sería esa polis ideal en la que deberíamos vivir nosotros? Es como nosotros dijéramos hoy en día, oiga, ¿cuál sería el gobierno ideal para Colombia? ¿Sí? Vamos a buscar el gobierno para la Colombia ideal. Entonces él dice, bueno, en esa polis ideal que queremos fundar o que queremos construir, vamos a ver primero qué es lo que hace que una polis sea organizada
y justa en sus leyes y en la distribución del bienestar para todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces, eso que hace a la polis justa también será lo que hace justo a los hombres. Entonces, vamos a comparar primero la polis, que es lo más grande, y seguramente estableciendo eso vamos a saber qué es lo que hace justo a los hombres. Entonces, él encuentra que en la ciudad hay tres estamentos. Empezando de la base de la pirámide hacia arriba, entonces está el estamento de los artesanos o trabajadores, ¿sí? Y digamos que para ellos la virtud o la arete, que llamaban los griegos le decían arete a la virtud, la palabra con la que denominaban la virtud, pero esa virtud era más como algo que destacaba en la persona, ¿sí? Entonces, esa virtud de los artesanos debía ser la templanza, es decir, el dominio de las pasiones corporales. Si el pueblo no tenía templanza, no tenía ese autodominio de sus pasiones corporales, pues iba a haber muchos problemas porque iba a haber excesos en todo, en la bebida, en el odio, etcétera, etcétera, y eso iba a generar desórdenes civiles de cierta manera dentro de la polis. Luego, por encima del pueblo estaba la clase guerrera. La clase guerrera eran los encargados de cuidar del bienestar de la ciudad, de que no nadie, de que se mantuviera el orden dentro de la ciudad y que obviamente que otros no fueran a venir a invadir la polis. La virtud de esta clase era la fortaleza, entendida como no solamente como fortaleza física, sino también como valentía, ¿sí? Entonces, si la clase guerrera cumplía con esa virtud, con esa arete, pues seguramente eh, la polis iba a estar mejor custodiada, mejor cuidada, y eso iba a propender a que la polis funcionara adecuadamente. Y en la cúspide de la pirámide estaban los gobernantes. Según Platón, los que debían gobernar la polis debían ser los filósofos. Los filósofos, ¿por qué? Porque eran hombres, según Platón, que ya habían hecho todo el recorrido del conocimiento, es decir, eran aquellos hombres que ya por lo menos conocían el mundo de las realidades puras, el mundo inteligible, ¿sí? Y estos hombres que ya conocían cuál era la verdadera realidad, pues no se iban a dejar arrastrar por las apariencias o las sombras que les brinda este mundo, ¿sí? Entonces, es como si ustedes hoy en día en la edad que tienen, ustedes bajaran nuevamente después de haber hecho todo este recorrido de bagaje hasta llegar a décimo y a grado 11, ustedes se volvieran para un grado preescolar, pues allí ustedes ya no se van a poner a pelear por los juguetes o los juegos de los niños porque ustedes ya están, digámoslo así, en otro grado de madurez intelectual y espiritual. ¿Sí? Es como si el hombre filósofo ya habiendo hecho todo ese recorrido, pues obviamente no se va a dejar seducir por la riqueza, la fortuna, entonces no va a terminar en desmanes saqueando la ciudad o gobernando para su beneficio personal. Él va a buscar siempre el bienestar de las mayorías. Entonces, ahora habiendo hecho esta comparación, él dice, bueno, ahora sí miremos el hombre. El alma del hombre también, al igual que la ciudad, o la polis, está compuesta también por tres estamentos o tres partes, ¿sí? El alma del hombre es tripartita. Entonces está la parte racional, ¿sí? Que es aquella parte de las capacidades intelectuales superiores del hombre, y está por el otro lado el alma irascible, que es la parte donde el hombre tiene el principio del valor y el coraje, pero esa alma irascible, si no está bien conectada con el alma racional, pues el hombre puede terminar eh, siendo demasiado, eh, ¿cómo decirle? Demasiado eh, temerario, ¿sí? Y puede llegar a autoinfligirse incluso un mal para sí mismo. Bueno, valga la redundancia. Y por último está la parte apetitiva. Entonces, la parte apetitiva es como la parte de los deseos corporales, la inclinación por la comida, por los excesos de la bebida, por el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, si las dos partes, el alma irascible y el alma apetitiva, no están gobernadas
por la parte racional del alma, pues el hombre termina siendo un animal totalmente desbocado hacia los vicios, hacia la bebida, hacia la parte irascible, hacerle daño a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la similitud entre la ciudad con sus tres estamentos y el alma del hombre con sus tres momentos o sus tres virtudes que debe tener. Entonces, lo que le permite a la ciudad que sea una ciudad bien organizada y justa es que cada estamento cumpla con su función, al igual que lo que permite que un hombre sea un hombre ecuánime, bien puesto en su sitio y justo, es que cada una de las partes del alma cumpla su función, eso sí, siempre gobernada por la parte racional y en el caso de la ciudad, siempre gobernada por hombres filósofos que ya son los hombres más aptos para gobernar, según Platón. Bueno, según Platón, en la República, la mejor forma de gobierno es el gobierno aristocrático, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, pero por aristocracia yo entiendo gente de mucho dinero. No, no necesariamente. Por aristocracia también se puede entender un grupo de personas que destacan por excelencia entre un grupo más grande de población, como puede ser, por ejemplo, una aristocracia intelectual, una aristocracia científica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, pues digamos que la aristocracia que tenía dinero, pues digamos que no empezaba a estar muy de acuerdo con la aristocracia intelectual y esto había generado una serie de problemas y que gente no apta para gobernar la polis se tomara el gobierno, valga la redundancia. Tenemos también que hay varias formas de gobierno corrupto. Como les decía ahorita, pues para Platón la mejor forma de gobierno es la aristocracia, una aristocracia intelectual. ¿Sí? Luego, cuando la aristocracia, por ejemplo, falla de alguna manera, porque, por ejemplo, se toma el poder la aristocracia del dinero, la aristocracia de las personas más adineradas, entonces falla el sistema de gobierno y degenera la polis. Y ahí es cuando viene otra forma de gobierno que se llama la monarquía, la timocracia, y la timocracia es el gobierno de los militares. ¿Sí? Los militares se toman, como ven que todo está manga por hombro, se toman el gobierno, pero como los militares, pues, digamos que tienen sus conocimientos, pero no son aptos para gobernar, ¿sí? Pronto ese sistema de gobierno de los militares degenera en algo que llaman oligarquía. Es el gobierno de una minoría ambiciosa por enriquecerse, por llenarse sus bolsillos a costa y en detrimento del bienestar del pueblo que habita ese territorio. Cualquier parecido con Colombia es pura y mera coincidencia. Actualmente podemos decir que en Colombia vivimos una oligarquía, ¿sí? Disfrazada de democracia y pasando a la tiranía. Entonces, perdón, es la democracia, y la democracia supuestamente es el gobierno del pueblo, ¿sí? El pueblo elige a sus gobernantes. Eso es lo que le quieren hacer creer realmente a las personas, pero pues eso realmente no sucede tan así. Ustedes saben que actualmente y también en la antigua Grecia manipulaban mucho al pueblo para que eligieran las personas no más adecuadas para gobernar. Y la democracia normalmente termina degenerando en tiranía. ¿Sí? Es el gobierno de un demagogo, donde un demagogo es una persona que es mentirosa, que hace promesas falsas al pueblo, con tal de hacerse con el poder, y una vez se hace con el poder, pues realmente le incumple todas las promesas al pueblo. Es algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día y hemos vivido no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina y seguramente en muchos países del mundo con este tema de la democracia. Bueno, acá ya para cerrar tenemos entonces, por ejemplo, el esquema de lo que es la caverna de Platón. Vemos acá, por ejemplo, que en una primera instancia están unos hombres amarrados de pies y manos mirando sombras contra una pared, unas sombras que pasan unos hombres que son copias de la realidad y que un fuego más detrás, aún más atrás de ellos hace que se reflejen en la pared. Esos hombres que están sentados mirando hacia la pared, pues no somos más ni menos que nosotros los que habitamos en este mundo
material de las apariencias sensibles. ¿Sí? Entonces, el hombre filósofo es aquel hombre que se ha soltado de esas cadenas y ha podido hacer el recorrido saliendo de la caverna hasta poder llegar al mundo real y ver las verdaderas formas de las cosas de las cuales él antes solo veía sombras, ¿sí? Y sombras que además eran de unas copias de la verdadera realidad. Cuando ese hombre que ha hecho todo ese recorrido y ha salido al mundo verdadero y conoce la verdadera realidad, valga la redundancia, regresa nuevamente a la caverna, pues obviamente si este hombre se pone a decirle a los que están encadenados y que jamás han salido de la caverna, que esa no es la verdadera realidad, que la verdadera realidad está mucho de esas sombras que ellos están acostumbrados a ver, estos hombres lo van a tomar por loco y seguramente lo van a querer matar. Entonces, dice Platón, por eso el filósofo es el hombre más adecuado para gobernar, porque un hombre que ya ha salido de esa caverna de apariencias y ha visto la verdadera realidad, es un hombre que no se va a dejar, no se va a dejar arrastrar por los lujos, los dineros y los títulos de este mundo, porque él sabe que eso no sirve para nada. Él va a buscar es el bienestar común porque él quiere que todos los prisioneros de esa caverna salgan verdaderamente y conozcan la verdadera realidad, tengan ese conocimiento y ese desarrollo intelectual y espiritual que tanto les hace falta. Entonces, por esa razón, el filósofo va a ser para Platón el mejor gobernante de la polis. Bueno chicos, hasta acá la presentación. Muchas gracias, espero que esto sea de provecho para ustedes y nos veremos entonces en una próxima clase, en la clase virtual. Que estén bien.